Ahora, continuando con el reactor tubular o PFR de sus siglas en inglés, Plug Flow Reactor, del PFR se dice que es un tubo cilíndrico y que normalmente opera en estado estacionario. Es un reactor con forma tubular que opera generalmente en estado estacionario. Estos reactores se emplean con mayor frecuencia para reacciones en fase gaseosa. En el reactor tubular, los materiales que reaccionan se consumen de manera continua a medida que fluyen a lo largo del reactor. Para el análisis de este reactor, primero tenemos que tomar un volumen de control. Aquí suponemos que este tubo es uno de los tubos del reactor. Entonces, como el área transversal claramente es constante, vamos a tomar una sección de este tubo del reactor y a esa sección le vamos a llamar delta B, donde la parte está antes, justo antes del diferencial de volumen, llamaremos B, y a esta parte justo después sería V más delta B. Entonces, tomando la ecuación general de balance, tenemos el flujo de A en B, que sería la entrada, menos la salida, que sería el flujo de A en V más delta B, más la integral de 0 a B de la reacción, de la velocidad de reacción de A por el diferencial de volumen. Esto va a ser igual al cambio de moles con respecto del tiempo. Como se mencionó en el concepto dicho anteriormente, una de las consideraciones que se hace es que el reactor opera en estado estacionario, por lo cual no hay cambios en función del tiempo. Entonces el término de acumulación se hace cero. Luego, resolviendo para la integral, sabemos que la integral de la velocidad de reacción por el diferencial de volumen va a ser igual a la velocidad de reacción por el volumen. Está evaluada en de 0 a delta B. Entonces, tenemos que el flujo de A en V menos el flujo de A en V más delta B más RA por delta B va a ser igual a 0. Dividiendo toda esta expresión por delta B y aplicando el límite cuando delta B tiende a 0, y reorganizando también tenemos que f de A más B, f de A en V más delta B menos f de A en V sobre delta B. Esto va a ser igual a la velocidad de reacción de A. Como bien sabemos, esta expresión que está aquí es la derivada por definición. Entonces tenemos que sería la derivada del flujo de A con respecto de B igual a la velocidad de reacción de A. Esta sería nuestra primera ecuación. Luego, si sabemos que F de A es el flujo de A en cualquier punto del reactor, el flujo de A aquí, aquí o aquí, en cualquier parte del reactor, esto va a ser igual a las moles iniciales de A menos el flujo molar inicial de A multiplicado por la conversión de A, que esto sería las moles de A consumidas. Reemplazando FA en el diferencial de la ecuación 1,
tenemos que el diferencial con respecto del volumen, el diferencial con respecto al volumen de f de a sub 0 menos f de a sub 0 por x sub a, esto va a ser igual a la velocidad de reacción. Sabemos que esto es una constante, f de a sub 0, el diferencial de una constante es 0. Luego aquí podemos sacar f de a sub 0 de la derivada y nos queda la derivada de x sub a con respecto al volumen igual a la velocidad de reacción de a. Reorganizando tenemos que la derivada de la conversión de a con respecto al volumen va a ser igual a menos la velocidad de reacción de a sobre FA sub 0. Luego, si asumimos que el flujo volumétrico al inicio del reactor va a ser igual al flujo volumétrico al final del reactor, entonces tenemos que la concentración inicial de A por el flujo volumétrico inicial menos la concentración a la salida de A por el volumen, el flujo volumétrico final, más la velocidad de reacción por el volumen, que ya se sabe que es la solución de esta integral que está aquí. Todo esto es igual a 0 porque está en estado estacionario. Entonces, como sabemos que el flujo volumétrico inicial es igual al flujo volumétrico final, que simplemente lo llamaremos flujo volumétrico, entonces factorizando el flujo volumétrico sería igual a la concentración inicial de A menos la concentración a la salida de A más la velocidad de reacción por el volumen de reacción, esto igual a 0. Dividiendo todo por el flujo volumétrico nos queda que CA sub 0 menos CA más la velocidad de reacción de A por el volumen sobre el flujo volumétrico, esto igual a 0. A este término, volumen sobre flujo volumétrico, nos da un tiempo. A este tiempo lo conocemos como tiempo de residencia. Es el tiempo necesario para que se llegue a la conversión deseada. Entonces, organizando esta expresión y derivando, primero organizamos, luego derivamos, nos queda la expresión de esta forma. Si derivamos esto, quedaría entonces derivada de la concentración de A. Esto es una constante, la derivada es 0. Esto va a ser igual a la velocidad de reacción de A por la derivada del tiempo de residencia. Si sabemos que CA va a ser igual a la concentración inicial de A menos la concentración inicial de A por la conversión de A, entonces el diferencial de CA, que va a ser igual a CA sub 0 menos CA sub 0 por la conversión de A, todo esto sobre la derivada del tiempo de residencia, esto va a ser igual a R sub A. Luego, si derivamos esto, sabemos que es 0, entonces nos queda que menos la concentración inicial de A, que multiplica al diferencial de la conversión con respecto del tiempo de residencia, esto va a ser igual a la velocidad de reacción de A. Reorganizando, tenemos que la derivada de la conversión de A con respecto del tiempo de residencia va a ser igual a la velocidad de reacción de A sobre la concentración inicial de A. Y esta sería nuestra tercera ecuación para el reactor PFR. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.